La madre abandonó a su hijo por su carrera. La venganza del hijo en su boda impactó a todos. Un viento frío de febrero arrastraba copos de nieve húmeda por el asfalto, mezclándolos con olor a gasolina y a humedad. Madrid bullía como siempre. El claxon de los coches, el chapoteo de las ruedas contra los charcos, el zumbido distante del metro bajo el suelo. Marcos estaba de pie junto a la salida de la estación de Atocha, arrebujado en una chaqueta vieja, contemplando un farol parpadeante al otro lado de la calle. La luz se apagaba y encendía de nuevo, como si le guiñase un ojo, un viejo conocido. Sujetaba un paquete de cigarrillos arrugado en la mano, pero no fumaba, solo lo hacía girar entre los dedos, como si eso ayudara a mantener a raya sus pensamientos. Hoy era el día en que se había decidido. Decidido a recordar. Decidido a dar un paso. Aunque, tal vez, fuera un error. Guardó la cajetilla en el bolsillo y avanzó por la calle, pasando junto a puestos de bocadillos y carteles medio rotos pegados a las farolas. El olor a carne asada se mezclaba con el humo, pero Marcos ni se inmutó. En su cabeza resonaba una sola frase, como un disco rayado: mi madre me abandonó con 7 años por su carrera. 20 años después, vengo a su boda con un regalo que jamás olvidará. No sabía de dónde había surgido esa idea, como si alguien la hubiese plantado en su mente mientras dormía. Pero sonaba correcta. Era su verdad. Al llegar a su piso, lo recibió el rechinar de la puerta y el olor rancio de madera húmeda. El edificio era viejo, con pintura desconchada en la escalera y ese perpetuo aroma a algún guiso que subía del piso de abajo. Marco subió hasta el tercero, abrió la puerta y entró. Un estudio diminuto, un sofá, una mesa, una tele que llevaba un año sin encender. En el alféizar de la ventana había un tarro con colillas y al lado una foto enmarcada. La tomó en sus manos. Él, con 7 años, pelo revuelto y claro, y su madre, Elena. Estaban junto a un río, ella sonriendo a la cámara, él agarrado de su mano. Marcos pasó un dedo sobre el cristal, como si pudiera limpiar el polvo de su rostro, pero apretó el puño y lanzó el marco a la papelera. El cristal se hizo añicos, pero no lo recogió. A través de la ventana, copos gruesos seguían cayendo, posándose en los coches aparcados en el patio. Marcos se dejó caer sobre el sofá, sacó el móvil y marcó un número. Escuchó varios tonos antes de que se oyera una voz conocida. Marcos, tío, ¿dónde te has metido? Pensé que te habías vuelto a quedar a dormir en ese garaje tuyo. Era Pablo, su amigo de la infancia, siempre con ese tono fuerte y ronco, como si intentara superar el ruido de la ciudad incluso a través del teléfono. Estoy en casa, murmuró Marcos. ¿Te pasas? Claro, pillo unas cervezas y voy. ¿Estás de bajón o qué? Luego te cuento. Venerable. Pablo apareció media hora más tarde, con una bolsa del ultramarinos de la esquina y una sonrisa ancha. Su chaqueta estaba salpicada de nieve y el pelo se le salía por debajo de la capucha. Se dejó caer en la única silla, abrió una botella y le pasó otra a Marcos. Venga, suelta, ¿te han echado del curro otra vez o qué? Marcos negó con la cabeza, dio un sorbo y se fijó en la mesa. Había un arañazo en la superficie, lo había hecho él con una navaja 10 años atrás, en un ataque de rabia. Ahora parecía una cicatriz imborrable. Mi madre se casa, soltó al fin. Pablo se atragantó con la cerveza, tosió y luego se echó a reír con tantas ganas que la silla crujió bajo su peso. ¿Cómo? Si me contaste que te dejó plantado y se largó. ¿Ahora resulta que se casa? No lo sé, Marcos se encogió de hombros, pero la voz le tembló. Me he enterado de casualidad. Parece que es una tía importante en alguna empresa. Y se va a casar con otro pez gordo. Seguro que hay champán, limusinas blancas, lo típico. Pablo silbó, recostándose en el respaldo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Felicitarla o pasar olímpicamente? Marcos no respondió. Se levantó y miró por la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo un viejo Seat que había abajo, transformándolo en un montículo blanco. A lo lejos se oyó el portazo de un vecino y las risas de unos críos, quizá los del segundo, lanzándose bolas de nieve. Pero Marcos solo podía revivir el día en que su madre se fue. Tenía 7 años. La abuela Nuria, con su gesto serio y ese modo de fruncir los labios,
Todavía caminaba sin bastón. Ella estaba en la cocina pelando patatas, mientras él aguardaba en la ventana. Elena entró, dejó el bolso en el suelo y dijo: «Mamá, me voy a Barcelona. Tengo que intentarlo. Si me quedo aquí, me marchitaré». La abuela levantó la vista, pero no dijo nada, solo dejó el cuchillo suspendido en el aire. Luego Elena se agachó ante Marcos, le revolvió el pelo y murmuró: «Te estoy estorbando, hijo. Perdóname». Tenía la voz dulce, pero la mirada ya puesta en otro horizonte. Se fue una hora después, y él corrió tras el coche hasta caerse, rascándose la rodilla. Todavía conservaba la cicatriz, una línea blanca en el brazo que tanteaba con los dedos cada vez que la recordaba. «Marcos, ¿qué estás empeñado?» Pablo golpeó la mesa con la palma, sacándolo de sus recuerdos. «No es nada», dijo Marcos, volviendo a sentarse. Dio un trago, pese a que la cerveza se había calentado. «Me dejó tirado, Pablo. Y ahora celebra su boda como si nada. Como si yo no existiera». Pablo cambió la expresión a una más seria. Se rascó la nuca y, de pronto, se encogió de hombros con una sonrisilla. «Oye, ¿por qué no le mandas un regalito? No sé, una figurita de Santa Muerte o una foto tuya de crío, para que llore en plena ceremonia. Que no tu presencia». Marcos se quedó inmóvil. Sonaba a broma pesada, pero algo dentro de él se encendió. Imaginó la cara de Elena, radiante, arreglada, torciéndose al ver su regalo. Una breve sonrisa asomó a su rostro y luego se deshizo. «Quizá le mande algo», murmuró. «Pero no una santa». Pablo alzó las cejas, pero Marcos no explicó más. Se levantó y abrió un cajón en la mesita. Bajo un montón de prendas había un sobre un poco arrugado, de color amarillo, con la inscripción «Para Elena», de Marcos. Lo había escrito con 12 años, cuando aún creía que ella volvería. Nunca se lo mandó. La abuela dijo que no tenían su dirección, aunque él sabía que era mentira. Aún así, no discutió. «¿Eso qué es?», preguntó Pablo, señalando el sobre. «Nada», respondió Marcos, guardándolo de nuevo. «Basura». Pero su cabeza bullía. No quería limitarse a un simple sobre o unas cuantas palabras. Quería algo más grande. Algo que la obligara a recordar. Algo que no pudiera ignorar ni aunque quisiera. Volvió a la mesa, cogió la botella y miró a Pablo. «Quizás sí le envíe un regalo. Uno que no olvide». Pablo sonrió, chocando su botella con la de Marcos. «Así me gusta. Dale caña. Yo lo veré desde la barrera, a ver cómo reacciona la señorita». Marcos no dijo nada más. Tras la ventana, la nevada arreciaba, enmudeciendo el murmullo de la ciudad. Pero en su interior, las ideas tomaban forma alrededor de aquel sobre, de aquellos recuerdos infantiles. Tal vez fueran basura. O tal vez fueran la llave que abriría la puerta que Elena cerró 20 años atrás. Y él ya sabía qué haría después. Mañana iría a ver a la abuela. Mañana empezaría. A la mañana siguiente, Marcos se peleaba con el viejo Seat Ibiza en el descampado detrás de su bloque de pisos. El motor tosió varias veces antes de arrancar. El frío le mordía las manos y su aliento formaba nubecillas que se perdían en el aire gris. Se metió en el coche y echó a andar, con el olor a gasolina y tapicería gastada llenándole los pulmones. Apagó la radio tras oír solo estática y puso rumbo a la aldea donde vivía la abuela Nuria, a unos 70 kilómetros de Madrid. Pero el camino se hizo eterno. Primero autovía, luego carreteras secundarias con baches. Por la ventanilla se veían campos nevados y casas dispersas, con humo saliendo de las chimeneas. Los ecos de la conversación con Pablo se arremolinaban en su cabeza. Marcos apretaba el volante, clavando los ojos en el asfalto. Seguía sin haber abierto aquel sobre que guardó la noche anterior. ¿Para qué? Eran las palabras de un niño que confiaba en que su madre volviera. Ahora ella se casaba, la misma Elena que lo dejó por su carrera, celebraba a lo grande como si él no existiera. Marcos endurció la mandíbula. No, ella se acordaría de él. Se lo haría recordar. La aldea estaba cubierta por un manto de nieve más espeso que en la ciudad. Marcos aparcó y salió,
inspirando el aire helado que olía a leña. La casa de la abuela quedaba al final de la calle, con una cerca desvencijada y pintura descascarillada en las contraventanas. Llamó, y ella abrió al cabo de un minuto, con el pelo totalmente canoso y los mismos rasgos duros de siempre. Tenía el bastón a mano, aunque aún aguantaba de pie sin él. «Pasa, antes de que te congeles», soltó con ese tono serio, pero dejando ver un deje de cariño. Marcos entró. Dentro olía a carbón y a infusión de hierbas. Sobre la mesa había un cuenco con patatas, y en la esquina, una estufa de leña chisporroteaba, iluminando las paredes con brillos rojizos. Dejó la chaqueta en un perchero y se sentó en un taburete. La abuela sirvió té en una taza desportillada y se la puso delante. «¿Qué haces aquí? No tienes nada que hacer en Madrid». «La madre se casa», respondió él, sin despegar los ojos del vapor que desprendía el té. Ella se quedó inmóvil. La cuchara, con la que removía algo en un cazo, se detuvo en el aire. Después la dejó a un lado. «¿Y qué? Olvídala, igual que ella hizo contigo. Llevas 20 años sin ella y no te has muerto». «No puedo, abuela», dijo Marcos, alzando la mirada con un temblor en la voz. «Tiene que saber lo que hizo». La abuela resopló y echó un leño más a la estufa. El fuego creció, bailando sombras en la pared. Permaneció callada un minuto, tal vez 2, antes de sentarse al otro lado de la mesa. «Recuerdo que cuando eras niño preguntabas por ella a todas horas», dijo al fin, con voz más queda. «Te mentía diciéndote que te quería. Creía que así te dolería menos». Pero seguiste esperando. Marcos aferró la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. De pronto se vio a sí mismo en el pasado, un niño de abrigo raído, mirando por la ventana cada anochecer, soñando con que algún coche trajera de vuelta a su madre. La abuela lo consolaba, le enseñaba a anudar los cordones, cocinaba un puchero con lo poco que tenía. Y él, sin embargo, seguía esperando, hasta entender que no habría retorno. Su cariño era mentira, logró decir con voz ronca. Y ahora monta una boda, como si yo no hubiese existido. La abuela lo miró un instante, luego se levantó y fue a un armario. Sacó una caja de lata con dibujos de margaritas medio borrados y la dejó en la mesa. «Toma, si quieres ver», dijo. «Es tuyo». Marcos la abrió. Dentro había dibujos infantiles atados con una cuerdecita y varias cartas que él había escrito a Elena sin llegar a enviarlas. Cogió la primera hoja. Un monigote que representaba a un niño y a su madre bajo un arco iris con letras torcidas que decían «Para mamá, de Marcos». Un nudo le subió a la garganta. Aquello era de hacía demasiados años. Demasiados. Lo rompió por la mitad, dejando caer los trozos como hojas secas. «¿Por qué lo guardabas?», preguntó sin alzar la vista. «Pensé que algún día querrías verlo», respondió la abuela con un encogimiento de hombros. «Y mira, tú lo rompes». Marcos se incorporó y miró por la ventana. A través del cristal empañado se veía el cobertizo medio enterrado en nieve y un tractor viejo oxidándose. Sabía que había venido a buscar algo. Algo que le permitiría zanjar esta historia o reabrirla de otra forma. «Voy al cobertizo», dijo, abrochándose la chaqueta. «A ver». Ella asintió, sin preguntar nada más. Siempre había sabido cuándo dejarlo en paz. El cobertizo olía a humedad y metal oxidado. Marcos encendió la linterna del móvil y recorrió el lugar con la mirada. Viejas herramientas, botes de clavos, trapos polvorientos. En un rincón halló una caja de cartón con un rótulo, «Cosas de Marcos», escrito con la inconfundible caligrafía de la abuela. Se agachó, la abrió. Dentro había más dibujos, algunos juguetes y cartas. Entre ellas, la misma carta con el mismo sobre que tenía en casa. No lo sacó, solo lo contempló. Era su pasado, su herida, tal vez su arma. Volvió a la casa media hora después, con la caja bajo el brazo. La abuela seguía sentada cerca de la estufa, calentándose las manos. Afuera empezaba a oscurecer y el viento rugía. «¿Te quedas?», preguntó ella. «No, abuela». «Me voy», respondió Marcos, dejando la caja en el suelo. «Gracias por el té». Ella lo acompañó hasta la puerta y cuando él ya pisaba el umbral,
dijo. No hagas locuras, Marcos. No merece la pena. Él se giró, vio en sus ojos una mezcla de ternura y compasión, pero solo asintió y siguió su camino. El coche tosió antes de arrancar, y con los faros iluminando la nevada calle, Marcos se marchó. Mientras conducía, encendió la radio, pero solo captaba ruido. Marcó el número de Pablo. «Pablo, soy yo», dijo en cuanto el otro contestó. «Necesito que me ayudes con un vídeo. Sobre ella. Para que todos vean cómo es». Pablo soltó una risilla. «¿En serio? Vale, tío. Vente y lo preparamos». Marcos colgó y presionó más el acelerador. Los árboles se sucedían a un lado y a otro, oscuros sobre el fondo blanco. En su cabeza se afianzaba el plan. El sobre, los dibujos, sus palabras, todo se convertiría en su voz. En una voz que ella tendría que oír, quisiera o no. La noche cubrió la carretera, y los faros del viejo Ibiza solo alcanzaban a mostrar copos girando y ramas desnudas. Marcos conducía demasiado rápido, con el viento silbando a través de las rendijas y el motor tapando parte de sus pensamientos. La caja que recogió del cobertizo reposaba en el maletero, el móvil en el asiento de al lado, en silencio. Pablo lo esperaba en la ciudad, y aquel arrebato que empezó como rabia la noche anterior tomaba forma concreta. Marcos apretó el volante. Mañana era la boda. Mañana la vería. Mañana ella lo sabría. Al amanecer llegó a un restaurante a las afueras de Madrid, un lugar de esos con grandes salones para eventos. El cielo seguía gris, y el frío cortaba la cara mientras aparcaba apartado de la entrada principal. Era un escenario de revista, cintas blancas anudadas en los árboles, guirnaldas de luces por las barandillas, camareros con chaleco negro moviéndose apresurados. Marcos salió del coche, con las manos metidas en los bolsillos de una americana que le quedaba grande y la capucha cubriéndole casi la frente. Parecía cualquier cosa menos un invitado, y eso jugaba a su favor, un mensajero, un repartidor, lo que hiciera falta para colarse. En la puerta trasera, un intenso olor a carne a la plancha y cebolla le dio la bienvenida. Llamó, y al cabo de un rato, apareció un cocinero con cara enrojecida y el pelo pegado por el sudor. «¿Qué quieres?», gruñó, secándose las manos en un trapo. «Traigo un paquete para la novia», respondió Marcos, enseñándole una bolsa preparada con un par de revistas viejas. Nada valioso, pero lo suficiente para que pareciera un envío real. El cocinero se encogió de hombros, le hizo un gesto para que pasara y volvió a sus fuegos. Marcos se adentró en la cocina, con el calor y el ajetreo de sartenes y ollas. Atravesó el bullicio y se metió en un pasillo lateral. Al fondo ya se distinguía el rumor de la gente y la música suave. Allí estaría Elena, lista para su gran día. Hoy la miraría a la cara. Hoy ella lo vería. El salón se abrió ante el de improviso. Marcos se quedó tras un arreglo de flores, pegado a la pared. Manteles blancos sobre las mesas, el aire cargado de champán y rosas, risas y conversaciones de los invitados con trajes elegantes. Y en el centro, ella, Elena, de blanco impoluto, un vestido largo con hilos brillantes que reflejaban la luz. Su cabello, perfectamente peinado, su sonrisa sacada de una portada. A su lado, su prometido, Ricardo, alto, con canas distinguidas en las sienes y porte de hombre acostumbrado a mandar. Parecían la pareja perfecta. Marcos los observó y notó un nudo en el estómago. Ella estaba hermosa. Era llena, completamente. Se retiró al resguardo de la penumbra, pegado a la pared, mientras un camarero con una bandeja pasaba por su lado. Tomó aire para serenarse. En la esquina vio un proyector de vídeo, grande, con un cable gordo que se prolongaba hasta un enchufe. Pablo le había dicho, solo mete el USB y listo, que empiece el espectáculo. Marcos apretó en su bolsillo la memoria. Ahí había de todo, su voz, su historia. Faltaba encenderlo. Se movió bordeando el salón, evitando las miradas. Elena hablaba con una amiga vestida de azul intenso. Marcos bajó un poco el paso para escuchar. Entre el barullo, captó algo de la conversación. Ricardo es mi pasaporte a una vida nueva. El pasado ya quedó atrás. Aunque lo dijo en voz baja, cada sílaba le taladró el pecho.
El pasado estaba atrás. Él era el pasado, el que ella borró. Apretó los puños hasta casi clavarse las uñas. No, no lo iba a dejar así. Haría que lo recordara en ese mismo instante. Llegó hasta el proyector. Le temblaban las manos al insertar la memoria en el puerto. La pantalla se iluminó unos segundos, sin mostrar nada. Hacía falta un mando para activar el vídeo. Lo vio encima de una mesita. Alargó la mano, lo tomó y se escondió de nuevo a un lado. Respiró hondo, sintiendo que el corazón le latía en las sienes. Pulsó reproducir. La pantalla cobró vida, un resplandor blanco que empezó a atraer algunas miradas. El bullicio disminuyó. Apareció una foto. Él, de niño, con el pelo claro todo revuelto, y su madre, joven y sonriente. Luego surgió la voz de Marcos, grabada la noche anterior en el garaje de Pablo. Me llamo Marcos. Mi madre me dejó por su carrera. Hoy celebra su boda, y yo vengo a recordarle lo que hizo. Hubo un murmullo de sorpresa, y alguien dejó caer un tenedor que tintineó en el plato. Elena se giró, con la sonrisa difuminándose y los ojos agrandándose de espanto. Marcos, oculto entre las flores, la contempló. Ella había visto la foto. Había oído la voz. Ya sabía. Y aquello era solo el principio. Marcos aferró con fuerza el mando. En la pantalla empezaron a pasar imágenes. Él con la abuela Nuria en un río, él solo frente a una casa vieja. Su voz sonaba más ronca, se fue sin mirar atrás. Yo la esperé cada día. Ella se olvidó. Al pronunciar la última palabra, la proyección se cortó. El ruido en el salón se disparó, convirtiéndose en un hervidero de exclamaciones y cuchicheos, mezclados con el estrépito de copas que se caían. Marcos sentía la espalda empapada de sudor. Lo había hecho, había mostrado a todos la verdad de Elena. Ella seguía en medio del salón, el vestido blanco reluciente bajo las lámparas, pero la cara pálida como el papel. Miraba la pantalla en blanco, temblándole los labios. Ricardo, con el ceño fruncido, la cogió del brazo. —¿Esto es cierto? Dime que es una broma —bramó, alzando la voz por encima del murmullo. Elena giró hacia él, abrió la boca, pero no salieron palabras. Tenía la mirada vidriosa, como a punto de romper a llorar. La gente se amontonaba, algunos filmando con el móvil, otros atónitos. Al fin, Elena soltó un grito. —Es mentira, yo no tengo ningún hijo, es un montaje. Su voz resonó, pero sin convicción. Marcos sintió un tajo en el pecho. Mentira. Igual que cuando la llamó con 15 años y ella dijo, «Te equivocas, no soy tu madre». Dio un paso adelante, saliendo de la penumbra, y quedó iluminado. Llevaba la americana vieja y la capucha medio caída, pero la miró directamente a los ojos. «Estoy aquí», mamá pronunció en tono bajo, pero suficiente para que todos lo oyeran. Algunos taparon la boca con la mano, otros se giraron con el rostro contraído de asombro. Elena se tambaleó, y Ricardo tuvo que sujetarla de la cintura. «¿Quién eres tú? Fuera de aquí antes de que llame a seguridad», gritó Ricardo, con ira. «Soy su hijo», dijo Marcos, sin apartar la vista de Elena. «Pregúntale a ella. Lo sabe». El salón se llenó de susurros cada vez más intensos. La amiga que estaba con Elena quiso acercarse, pero la novia la apartó. Ricardo se volvió hacia Elena con el rostro rojo de rabia. «Elena, explícate, ¿esto es verdad?» Ella cayó de rodillas, arrugando el vestido contra el suelo. Sus manos temblaban y cubrían su cara, de donde surgió un sollozo. Varios invitados se dispersaron, unos hacia la salida, otros más cerca, sin apartar la vista. Marcos notaba sus miradas, pero solo le importaba Elena. La mujer que no había visto en 20 años, la que había vivido sin él. Recordó a la abuela Nuria sentada junto al fuego, advirtiéndole, «Tú eres más fuerte que ella, Marcos. Acuérdate». Entonces no lo entendió, pero ahora sí. Él era fuerte porque había soportado su abandono y seguía en pie. Avanzó despacio hasta ella y se acuclilló a su lado, tan cerca que veía los surcos de lágrimas en sus mejillas. «Solo quería que dijeras, perdóname», susurró, lo bastante bajo para que solo ella lo oyera. «Una palabra».
Elena alzó la vista, con los ojos hinchados. Abrió la boca, mas no pronunció nada. Marcos asintió, como asumiendo que así sería. Se levantó. Extrajo del bolsillo el sobre arrugado, para Elena, de Marcos, y lo dejó sobre una mesa cercana, entre copas volcadas y servilletas esparcidas. No dijo nada. Simplemente se giró y caminó hacia la salida. La gente se apartó a su paso, con murmullos y miradas atónitas. Ricardo gritó algo, pero Marcos no se detuvo. Salió al aire helado, donde el viento arreciaba y la nieve crujía bajo las suelas. Caminó hacia su Seat Ibiza, se metió y encendió el motor, que gruñó antes de arrancar. Dejó atrás el restaurante y aquella boda. En el asiento trasero seguía la caja de la abuela, pero no le prestó atención. Solo veía los ojos de Elena al reconocerlo, asustados, llorosos, incapaces de pronunciar un lo siento. Lo había deseado, pero no llegó. Aún así, sentía algo distinto, como si un peso enorme se hubiese resquebrajado. Quizá no era venganza, sino despedida. Encendió la radio, dejando que la estática se mezclara con el sonido del motor. Madrid quedaba lejos, difuminándose por el retrovisor. Durante un segundo se permitió una pequeña sonrisa, fugaz, sincera. Pero intuía que no sería el final. Algo le decía que ella lo buscaría. Y no se equivocaba. El día siguiente amaneció silencioso en la ciudad. La nieve había parado, dejando una capa fina que crujía bajo las palas de los barrenderos en el patio. Marco seguía en su piso, observando por la ventana. Sobre la mesa, una taza de café frío y una cajetilla de tabaco hecha trizas. Un olor tenue a bollería todavía flotaba en la habitación. Pablo había traído unas empanadillas de su madre la noche anterior y el aroma persistía. Marcos no había pegado ojo. Se pasó la noche dando vueltas, rememorando la mirada de Elena, mojada, desorientada, muda. Esperaba un perdóname, pero ella no lo pronunció. Aún así, algo se había movido por dentro, como si el muro que arrastraba desde niño empezase a desmoronarse. La puerta crujió, y Pablo irrumpió en la habitación, con la chaqueta llena de copos y una bolsa que sonaba a botellas, seguramente cervezas otra vez. Se sentó en la silla, dejó la bolsa en la mesa y esbozó una sonrisa. ¿Qué pasa, fenómeno? Vaya pollo Montaste Air. Hay vídeos por todas partes, la gente alucina. Eres famoso, tío. Marcos se encogió de hombros, sin apartar la vista de la ventana. Abajo, unos críos hacían un muñeco de nieve. Uno se tropezó y cayó en la nieve, riendo. Marcos se acordó de sí mismo, cuando corría en la aldea, mientras la abuela lo llamaba a cenar. No sé, dijo al fin. No era para ser famoso. Ella se quedó callada. Pablo dio un trago a una botella, observándolo. ¿Esperabas que se pusiera de rodillas? Tío, ya has escupido la verdad a la cara. Toca pasar página. Marcos asintió, aunque sentía un resto de amargura. Se levantó y sacó la caja que había traído de la aldea. La abrió y tomó de dentro un papel, una copia de la carta que había dejado en la boda. Lo desplegó y leyó en voz baja: «Mamá, te quiero. Vuelve». Con una carita sonriente trazada con bolígrafo. Se rió, pero con tristeza. «Menudo pringado era», dijo, mirando a Pablo. «Creí que volvería». Pablo se echó contra el respaldo. Todos somos pringos de críos. Al menos te has desahogado. ¿Ahora qué? Puede que lo olvide, respondió Marcos, metiendo la carta en la caja de nuevo. Voy a la orilla del río. Tiraré todo esto y punto final. Pablo alzó la botella, a modo de brindis. Perfecto, yo me quedo con estas empanadillas. Tu abuela las hace con amor, no se van a desperdiciar. Marcos se puso la chaqueta, cogió la caja y salió. El Seat arrancó a la tercera y emprendió el viaje, idéntico al anterior. Paisajes nevados, música vieja en la radio, el motor roncando. Iba pensando en la cara de Elena durante la boda, en cómo se descompuso al reconocerlo. Era lo que él había querido y, a la vez, no bastó. Cuando llegó al río, dejó el coche cerca de la orilla. Hacía un frío que calaba los huesos, y del agua emergían pedazos de hielo.
El sol, tímido, asomaba entre las nubes. Marcos tomó la caja, se aproximó y se agachó. Recordó cómo, de niño, corría por allí con Elena, ella riendo mientras le enseñaba a lanzar piedras al agua. Y luego ella se marchó y el río se quedó huérfano de aquella imagen. Sacó la carta de la caja, la miró y la soltó. El papel flotó un instante, atrapado por la corriente, y se hundió bajo el hielo. «Te dejo ir», susurró, clavando la mirada en el agua. El viento disipó sus palabras, y tras unos segundos, sintió un alivio suave. No completo, pero notable. Se quedó allí un buen rato, hasta que se le entumecieron los dedos. Dejó la caja junto a la orilla, que se la llevara el río o el tiempo. Ya no le importaba. Cuando estaba a punto de volver al coche, el móvil vibró en su bolsillo. Era un número desconocido, pero algo le indicó quién sería. Respondió. Marcos. La voz temblaba, apenas un susurro, pero inconfundible. Elena. El corazón le dio un vuelco. Sí. No, no pretendía hacerte daño así, su voz se quebró. ¿Podemos hablar? Por favor. Marcos miró la corriente del río, como se llevaba el papel. Él podía colgar y acabar con todo. Sin embargo, contestó. Quizá hablemos. Pero hoy no. Silencio al otro lado, salvo su respiración entrecortada. Finalmente, ella dijo. Está bien. Te esperaré. Marcos colgó y guardó el móvil. Permaneció allí unos segundos, contemplando cómo el sol se reflejaba en los bloques de hielo. Después esbozó una sonrisa, pequeña pero sincera. El viento soplaba, las gaviotas chillaban en la distancia, y sintió que algo había concluido. O comenzado. No lo sabía. Pero era suyo. Su vida, su elección. Se metió en el SEAT, cerró de un portazo y arrancó. Delante se abría la carretera, larga y casi desierta, pero ya no tan oscura. El sol se alzaba, la nieve centelleaba, y por el retrovisor vio otra silueta de coche acercándose, oyó su motor. Luego una voz suave pareció deslizarse con el aire. «He venido, hijo». No miró atrás. Apretó el acelerador y siguió. Pero en su interior, por primera vez en mucho tiempo, algo cálido empezó a latir, la esperanza. O el perdón. O ambas cosas. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.